Hoy tenemos una nueva serie de ejercicios sobre vectores y empezamos con el siguiente. Esta pregunta nos dice, las abejas son insectos fascinantes y esenciales para nuestro ecosistema por el rol que tienen al polinizar las flores. Dos abejitas de nombres Maya y Willy parten desde una misma flor hacia una colmena por trayectorias diferentes. La abejita Maya se dirige en dirección noreste, n 45 grados este, y recorre 800 metros. Luego gira 20 grados en sentido horario y avanza 600 metros y llega a su colmena. La abeja Willy avanza 1200 metros en dirección sureste, sureste 45 grados este, luego gira 70 grados en sentido antihorario y avanza 200 metros y se detiene. Determina lo siguiente. Pregunta A. La distancia entre la flor y la colmena. La distancia entre la flor y la ubicación final de la abeja Willy. La distancia que le falta a la abeja Willy para llegar a la colmena. Y por último, el ángulo que debe girar la abeja Willy para llegar a la colmena. Corte. Procedemos a resolver este ejercicio. Aquí es muy importante comprender cómo se debe realizar este tipo de ejercicios en los cuales nos van dando indicaciones de los movimientos que tienen en este caso estos insectos, ¿no? Entonces aquí tenemos que graficar en forma de vectores, es decir, la geometría de la trayectoria que van teniendo a medida que se van moviendo. Entonces para ello primero debemos ubicar nuestro norte, sur, este y oeste. Entonces dibujamos nuestras direcciones, ¿no? En este caso iniciamos con el norte y el sur, ¿no? Que viene a ser una vertical, y luego procedemos con el oeste y el este. ¿Okay? Recordemos que este de acá viene a ser norte, el opuesto es el sur, luego aquí tenemos el este, y por este otro lado, el oeste. Y este es el punto inicial, la referencia. ¿Ok? Entonces, vamos con la trayectoria de la abejita Maya, la cual tiene un recorrido inicial que nos dice que se mueve 800 metros con una dirección de n 45 este. Entonces, vamos a tratar de dibujar esa trayectoria de la siguiente forma. Partimos del inicio, ¿ok? Y trazamos un vector de 45 grados, ¿ok? Nos dice que se mueve 800 metros, ¿ok? Y aquí se forma 45 grados. ¿Dónde ponemos los 45 grados? Si aquí pueden ver, empieza por la N. N y se va hacia el este, es decir, desde el N hacia el este tendremos que dibujar el ángulo. Entonces sería acá, de N hacia el este hasta que choque con el vector. Entonces este ángulo de acá sería 45 grados. ¿Ok? Entonces tenemos esta primera ubicación, este punto, ya que le vamos a llamar el punto U. ¿Ok? Ahora procedemos con el siguiente tramo. Nos dicen, luego gira en sentido horario. No, el sentido horario viene a ser el sentido del reloj, que viene a ser de esta forma. ¿Ok? Gira 20 grados y avanza 600 metros. Entonces, para poder darle la trayectoria y el giro, vamos a prolongar un poco este vector. Entonces trazamos una prolongación y hacemos un giro de 20 grados desde el vector hasta donde iría el siguiente tramo. Entonces acá sería en sentido horario, ¿no? Así. Entonces dibujamos el siguiente vector de esta forma y sería una distancia de 600 metros. No tiene que ser perfecto, ¿sí? Tiene que simular el recorrido, ¿ok? Y lo importante es el ángulo que tú pones. Entonces, esto de acá es 20 grados, ¿no? 20 grados. ¿Ya? Y a esto le vamos a llamar el punto C de colmena, ¿no? Porque aquí nos dice que llega a la colmena. Entonces, este es el punto C. ¿Ya? Y ahora vamos con la abeja Willy. ¿Ok? Para la abeja Willy vamos a utilizar otro color. Y aquí dibujamos su trayecto. ¿Ok? Entonces, tenemos lo siguiente. Nos dicen que la abeja Willy avanza 1200 metros, ¿ok? 1200 metros en dirección sureste. Sureste quiere decir desde el sur hacia el este. Entonces, va a ser esta trayectoria de aquí, desde el sur hacia el este. Entonces, el vector de ese recorrido, ¿ok? Tiene un ángulo de 45 grados, entonces son 1200 metros. Lo trazamos por acá. Y aquí tenemos este otro tramo, que le vamos a llamar el tramo V, ¿ya? Y nos dicen que forma un ángulo de 45 grados de forma desde el sur hasta el este. Entonces, desde el sur hasta el este viene a ser eso de acá. Y aquí tenemos 45 grados. ¿Ok? Y ahora se mueve, no, continúa su camino, nos dicen que gira 70 grados en sentido antihorario, es decir, contrario al reloj, sentido antihorario. Gira 70 grados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el giro de 70 grados? De la misma forma que le hemos hecho hace un momento. Tenemos que prolongar nuestro vector para poder realizar el giro. ¿Ok? Entonces realizamos esta prolongación. Prolongamos el vector, ¿no? Lo prolongamos. Y el giro antihorario sería hacia arriba, ¿no? Y trazamos nuestro siguiente vector, que se desplaza unos 200 metros. Entonces, unos 200 metros desde acá, más o menos por acá, ¿no? Entonces, aquí le ponemos el siguiente vector y a este punto le llamamos W. Y este giro de acá es 70 grados. Este ángulo de acá es 70 grados. ¿Ok? Y con eso ya hemos graficado de forma correcta nuestro desplazamiento. Entonces, a nosotros nos dicen que ambas abejas parten de una misma flor. Esta flor la vamos a llamar F, la flor F. Entonces este de acá viene a ser el punto F, este punto de acá.
Entonces a nosotros nos están pidiendo, en la pregunta A, ¿ok? En la pregunta A nos están pidiendo la distancia entre la flor y la colmena. ¿Y cuál es esa distancia? Esa distancia viene a ser este vector de aquí, desde F hasta C. Ese vector nos están pidiendo a nosotros. El vector FC. La pregunta A nos está pidiendo la distancia del vector FC, es decir, su módulo, ¿no? ¿Cuánto mide esa distancia? Eso es lo que debemos hallar nosotros. ¿Cuánto mide el vector FC? ¿Y cómo hallamos ese vector FC? Si lo vemos gráficamente, aquí se puede observar que FC viene a ser la suma del vector FU y UC, ¿no? Si nosotros sumamos este vector de aquí más este otro de aquí, nos da este resultante que viene a ser el vector FC. Entonces, lo planteamos, ¿no? Matemáticamente sería que el vector FC es igual a la suma del vector FU más el vector UC, ¿no? Tenemos eso de ahí. Y nosotros podemos hallar estos dos vectores, el FU y el UC, porque tenemos los datos, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Primero, hallemos el vector FU. Tenemos el vector FU, ¿ok? FU, por dato, nos dicen que recorre una distancia, ¿no? De 800 metros, ¿ok? 800 metros. Entonces, nosotros tenemos esto de aquí, tenemos el vector FU, ¿ok? Y aquí vamos a trazar paralelamente al eje de coordenadas, ¿ok? Este sería la Y y este sería la X. Y este sería el vector FC. Y tenemos que este ángulo de acá es 45 grados. Y esta distancia es 800 metros. Entonces, nosotros debemos colocar, lo que se debe hacer aquí, en este tipo de ejercicios, es descomponer cada uno de los vectores para poder sumarlos. Entonces, procedemos a descomponer, ¿no? Aquí trazamos la componente del eje X de este vector FC, viene a ser esta de aquí, ¿no? Este es su componente en X. Y esta de acá es su componente en Y. Ese sería el Y y este sería el componente en X, ¿no? Y si observamos, el X se opone al ángulo, entonces este de acá viene a ser el seno y el Y viene a ser la adyacente, entonces viene a ser el coseno, ¿ok? De esta forma ustedes pueden ir descomponiendo los vectores, ¿no? Entonces aquí lo he hecho de forma práctica, cómo se hace la descomposición, para ya poner los datos, ¿no? Así que recuerden cómo hacerlo, ya que más adelante simplemente voy a poner la descomposición directa. La componente en X del vector FU sería 800 por el seno de 45 grados y su componente en Y sería 800 por el coseno de 45 grados, ¿ok? Y aquí es muy importante también considerar los signos. En este caso, al descomponer este vector FU, nos damos cuenta, ¿no? Si lo descomponemos, nos damos cuenta que la componente en X se dirige hacia la derecha, ¿no? Hacia el lado positivo de las X, entonces también es positivo. Y la componente en Y va hacia arriba, ¿ok? Como va hacia arriba, entonces el Y también es positivo hacia arriba, y por eso va positivo. Y de esta manera calculamos el vector FU. De la misma forma, hacemos con el vector UC, ¿no? Tenemos el vector UC. Entonces, toca descomponer el vector UC. Y para eso vamos a graficar aquí aparte el vector UC. Graficamos el vector UC, que es más o menos así echadito. Entonces acá sería C, este es el punto U, ¿ok? Y ahora trazamos el eje de coordenadas, ¿no? Lo trazamos por acá, este sería Y, y este de acá viene a ser X, ¿no? Este es X. X y este es Y. ¿Sí? Este vector nos ayuda a poder usar este ángulo de 20 grados, porque recordemos que este 20 grados se forma entre el vector FU y el vector UC, ¿ok? Entonces, porque si nosotros ponemos acá 20 grados, esto está mal, ¿ya? Esto está mal porque este ángulo se forma con el vector anterior, que es el FU, no con el eje Y, ¿ok? Entonces, lo que debemos hacer aquí es poner la prolongación de este vector, ya que este punto inicial de aquí, que lo hemos puesto acá, viene a ser el punto de intersección entre estos dos vectores, ¿no? Que podemos ver aquí en la imagen. Viene a ser este punto. Entonces, lo que debemos hacer acá es prolongar el vector FU. Esto es FU, que estoy haciendo aquí. Y este ángulo de acá recién es 20 grados. ¿Y por qué hago esta prolongación? Porque me voy a ayudar también del ángulo de este vector. Aquí podemos ver que FU con el eje Y, ¿no? Forma 45 grados. Entonces esto de acá también es 45 grados. Y lo colocamos. 45 grados. Y recordemos que el eje Y con el eje X forma un ángulo de 90 grados. Entonces, si todo es 90 grados y este vale 45 y este 20, el de acá sería la diferencia, ¿no? Sería 90 menos 65. Y eso nos da un valor de 25 grados. Y ahora sí ya podemos descomponer el vector UC, ¿no? Acá sería, este de acá sería su componente en X, ¿sí? Y este de acá, hacia arriba, sería su componente en Y. Y como podemos ver, ambos son positivos, ¿no? Porque este está hacia la derecha y este está hacia arriba. Entonces, en este caso, el Y es el opuesto al ángulo. Acá podemos ver que el Y es el opuesto al ángulo. Entonces el Y viene a ser el seno. Y el X es el adyacente.
entonces el x es el coseno. Este es el coseno. ¿Ok? Y ambos son positivos como mencionaba porque el y está hacia arriba y el x hacia la derecha. Muy importante ello. Entonces, descomponemos o colocamos el vector con sus valores componentes. En este caso sería, como el valor de este vector es de 600 metros, sería 600 por el coseno de 25 grados. ¿Ok? Recordemos, x es el coseno. Y su componente en y sería 600 por el seno de 25 grados. Y de esa forma ya tenemos ambos vectores. Vamos a calcular FC, ¿no? Porque FC viene a ser la suma de estos dos vectores, ¿no? Lo sumamos esto de acá, sumamos, ¿ok? Realizamos esta suma y tenemos que el vector FC es igual, ¿no? Colocamos esto en la calculadora de frente, sería 800 por el seno de 45 más 600 por el coseno de 25 grados, ¿no? Sumamos estos dos porque estos dos son x, serían las x, los componentes en x se suman con los componentes en x. Los componentes en y se suman con los componentes en y. Entonces esta primera suma sería 800 por el seno de 45 más 600 por coseno de 25. Colocamos esos datos en la calculadora y nos da el valor de 1109,47. Y hacemos lo respectivo con el componente en y. En este caso sería 800 coseno de 45 más 600 seno de 25. Colocamos esa suma en la calculadora y nos da un valor de 819,26. Y recordemos las unidades. Esto está en metros, no, esto también está en metros y esto también está en metros. Y de esa forma calcula la pregunta A. No, la pregunta A nos pide la distancia entre la flor y la colmena. Y la distancia es el módulo de ese vector. ¿Ok? Y como tengo los componentes, ¿no? Sería la suma de sus cuadrados, ¿no? Y le sacamos la raíz. Entonces, primero ponemos los cuadrados, sería 1109,47 todo al cuadrado más 819,26 al cuadrado. Y a esto le sacamos raíz. Y de esa forma calculamos el módulo, el cual viene a ser la distancia, ¿no? Entre lo que me pide. Y eso nos da un total de 1379,17 metros. Y esa sería la distancia que hay entre la flor y la colmena, que es este vector de acá. ¿Sí? Piden en la parte B, ¿okay?, la distancia que hay entre la flor y la ubicación final de la abeja Willy. Conocemos que la flor viene a ser este punto inicial de acá, el punto F. Y la ubicación de la abeja Willy, ¿no? La ubicación final viene a ser este punto W. ¿Ok? Entonces, la distancia viene a ser este tramo de F hasta W. Entonces graficamos ese vector, ¿no? De F hasta W, que viene a ser este de acá. Entonces aquí ya tenemos nuestro vector, FW. Entonces acá viene a ser el vector FW. Y eso es lo que debemos hallar. Entonces, al igual que la pregunta A, podemos ver, se puede apreciar, que el FW viene a ser la suma del vector FV y VW, ¿no? Si sumamos estos dos vectores de acá, nos da el vector FW. Entonces, lo planteamos, ¿no? Tenemos que FW es igual, o sea, el vector FW es igual a la suma del vector FV más el vector VW. ¿Y qué nos están pidiendo a nosotros? El módulo de ese vector. A nosotros nos están pidiendo el módulo del vector FW. Eso es lo que debemos hallar. Entonces, esta pregunta es muy similar a la parte A de este ejercicio. Entonces, primero vayamos con el vector FW. Debemos descomponerlo. Al igual que el primero, lo descomponemos. Entonces, vamos a ayudarnos de nuestro gráfico. Lo hacemos aparte para no complicarnos con el gráfico que hemos hecho previamente. Entonces, tenemos acá el gráfico FW, ¿no?, que es este de acá. El vector, perdón, FW. Entonces, trazamos, como ya habíamos mencionado, nuestros ejes de referencia, ¿no?, con el punto de inicio del vector. Entonces acá tenemos la X y acá tenemos el Y positivo. Y como podemos apreciar, este ángulo de acá viene a ser 45 grados, ¿no?, porque se forma con el eje Y, viene a ser lo mismo. Entonces esto de acá es 45 grados. Y procedemos a descomponer. Entonces, el componente en X viene a ser este tramo de acá. Este es el componente en X. Y el componente en Y sería este de acá. ¿Ok? Este de acá es el componente en Y. Entonces, el ángulo está aquí y el opuesto, en este caso, es el componente en X. Entonces, como es el opuesto, este es el seno. Y el Y es el opuesto, entonces sería el coseno. Entonces ya hemos descompuesto nuestro vector. Okay. Ahora aquí hay un detalle adicional, ¿no?, que es la dirección de estos vectores que hemos descompuesto. Podemos apreciar que el X está yendo en dirección del eje positivo del X, entonces también es positivo. Sin embargo, el componente en Y, la componente en Y está yendo en sentido contrario al eje positivo en Y. Entonces sería negativo. Entonces procedemos a colocar sus valores. El eje X es positivo, entonces sería 1200, ¿no?, por el seno de 45. Mientras que el componente en Y viene a ser un negativo, entonces colocamos menos
1200 por el coseno de 45 grados. ¿No? Colocamos eso y de esta forma ya tenemos nuestro vector descompuesto, que es el vector VW. ¿Ok? Entonces lo graficamos acá. Ahí tenemos nuestro vector. Este es el VW. Y recordemos que aquí también tenemos que trazar nuestro componente, ¿no? Nuestro sistema de referencia, perdón. Este es la X y este es el Y. Y como es el vector que continúa, ¿no? Ya no es el primero, sino el segundo, tenemos que también colocar el vector anterior, porque necesitamos el ángulo de giro para poder determinar el ángulo que forma con alguno de estos dos ejes. Entonces colocamos el vector FV, que está por acá, ¿no? Pasa por el punto inicial del vector que vamos a analizar, en este caso sería por acá, ¿no? Por acá. Este sería FV, ¿ok? Este sería el vector FV. Y recordemos que FV con el eje Y forma un ángulo de 45 grados, entonces esto de acá es 45 grados. Y recordemos que todo esto de acá vale 70 grados, ¿ok? Y estos dos de acá son 90, porque es el eje Y con el eje X forma un ángulo de 90 grados. Y si esto es 90, esto de acá también es 45, porque está partido a la mitad por el vector FV, ¿no? Que vale 45. Entonces sería 45 y 45. Y como este vale 70, este ángulo de acá sería la diferencia entre 70 y 45, que viene a ser 25 grados. Y con ese ángulo ya trabajamos, ¿no? Entonces, descomponemos el vector. Aquí tenemos el componente en Y, que es este de acá, ¿no? Le vamos a llamar Y', y el componente en X lo voy a dibujar acá arriba. Este de acá es el componente en X. ¿Ok? Que viene a ser este de acá abajo, ¿no? Este de acá abajo. Entonces, volvemos a hacer lo del anterior. El opuesto al ángulo es el Y, entonces este es el seno. Y como está yendo hacia arriba, es positivo. Y el X, al ser el adyacente, viene a ser el coseno. Y como también va hacia la derecha, es positivo. ¿Ok? Entonces procedemos a colocar. Recordemos también que esto de acá vale 200. Entonces, colocamos los componentes de este vector. Sería 200 por coseno de 25. Y el componente en Y sería 200 por el seno de 25. En este tipo de ejercicios es muy importante hallar correctamente el ángulo, porque si te equivocas en el ángulo vas a arrastrar el error. Entonces, muy importante tomarse el tiempo de poder determinar el ángulo, hacer las descomposiciones, ¿no? Y para ello no necesariamente tienes que graficar bien, sino simplemente hacerlo como referencia y tener en cuenta el paso a paso para poder determinar esos ángulos. ¿Ok? Entonces, ahora procedemos a realizar la suma. Sumamos, ¿no? Como lo habíamos hecho anteriormente, realizamos esta suma y tenemos el vector FW. Entonces, sumamos las x con las x y las y con las y. En este caso sería 1200 seno de 45 más 200 coseno de 25. Y eso nos da un valor de 1029,79. Y el componente en y sería menos 1200 coseno de 45 más 200 seno de 25. Y eso nos da un valor de menos 764,004. Y esto está en metros. Muy importante las unidades. Pero ahí no acaba, porque nos piden cuánto mide esta distancia. ¿Y cómo llamamos la distancia? Con el módulo. Entonces tenemos que sacarle el módulo a este vector. ¿Ok? Y esto ya conocemos cómo se hace, ¿no? Elevamos al cuadrado las componentes. Esto de acá va al cuadrado, más el otro componente al cuadrado. Menos 764,004 al cuadrado. Y todo bajo una raíz. Y esto nos da el valor de 1282,25 metros. Y esa sería la respuesta a la pregunta B. Ahora vamos con la pregunta C. En la pregunta C nos piden la distancia que le falta a la abeja Willy para llegar a la colmena. Entonces recordemos que la abeja Willy está ahorita en el punto W. Y nosotros queremos llegar al punto C. Entonces queremos saber esta distancia de la W hasta la C. Es decir, este tramo de acá, ¿no? Si trazamos gráficamente esa distancia, sería esta recta, este vector, ¿no? Este vector de acá, que le vamos a llamar WC, ¿ok? El vector WC es lo que nos están pidiendo, la distancia, ¿ok? La distancia de ese vector. ¿Y cómo llamamos la distancia de ese vector? Ya lo hemos hecho dos veces. Entonces sería el módulo del vector WC. ¿Y cómo llamamos el vector WC? Si aquí podemos apreciarlo, ¿ok? Aquí se puede apreciar que se forma un triángulo entre el vector FC, lo voy a colocar acá, el vector FC, el vector FC, el vector FW y el vector WC. Y se puede ver que la suma del vector FW con el vector WC me da como resultado el vector FC, ¿no? Entonces, si lo expresamos matemáticamente, vendría a ser que FC es igual al vector FW más el vector WC. Y nosotros queremos hallar el vector WC, entonces despejamos, ¿no? El vector WC va a ser igual al vector FC menos el vector FW.
Y, oh casualidad, eso ya lo hemos hallado, ya lo hemos determinado en la parte A y B de este ejercicio, ¿no? Recordemos que el vector FC es el siguiente, ¿no? Es 1109,47 en X y en Y es 819,26 metros. Y el vector FW, ¿ok? Es igual a 1029,79 en X y en Y es menos 764,004 metros. Y nosotros debemos restar. Restamos hacia arriba, ¿no? Sería FC menos FW. ¿Ok? Hacemos la resta. Entonces al de arriba le restamos el de abajo. ¿Ok? Entonces tenemos que FC menos FW, esto nos da WC, recordemos, sería lo siguiente, ¿no? Sería 1109,47 menos 1029,79. ¿Ok? Y eso nos da un valor de 79,68. ¿No? Y por el otro lado, en las Y's, restamos. Sería 819,26 menos 764,004. O sea, tengo un menos delante. Entonces sería menos por menos me da más. Entonces este de acá se vuelve positivo. ¿Ok? Y me daría 1583,264. Y eso en metros. Entonces ya hemos determinado el vector WC. Sin embargo, eso no nos están pidiendo. Nos están pidiendo el valor de esa distancia. ¿Y cómo llamamos la distancia? Con el módulo. Entonces, hallamos el módulo de ese vector, ¿no? Procedemos a elevar al cuadrado, ¿no? El componente en X más también el componente en Y al cuadrado. Y a esto le sacamos raíz cuadrada. Y nos da un valor de 1585,27 metros. Y esa sería la respuesta a la pregunta C. En la pregunta D nos piden el ángulo que debe girar la abeja Willy para llegar a la colmena, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esa pregunta? Y también, ¿qué debe ser la abejita para llegar al punto C? Si podemos ver, la abejita está apuntando en esta dirección. La voy a dibujar. La abejita ahorita está en esta dirección, ¿no? Siguiendo esta dirección. Entonces, antes de dirigirse al punto C, que es la colmena, primero debe de girar, debe realizar un giro. Y después, desplazarse de forma recta, ¿no? En forma de este vector. Entonces, lo que debe hacer primero es girar. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo a nosotros. Hallar este ángulo de giro, ¿no? Que le vamos a llamar alfa. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto debe girar la abeja para llegar a la colmena? ¿No? Primero gira y después se desplaza. Eso es lo que debemos hallar. Entonces, ¿cómo realizamos eso? Bueno, haciendo lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Descomponiendo nuestros vectores. Entonces, dibujamos el vector WC. Entonces, tenemos el vector WC que es más o menos así. ¿Ok? Este es el vector WC. Y trazamos los componentes de las ejes coordenadas. Acá tenemos la Y y acá tenemos el eje X. ¿Ya? Y también trazamos el vector anterior, que es el VW, que es este de acá, ¿no? Porque ese es el ángulo que debemos determinar. Nosotros debemos determinar ese ángulo de acá. Entonces trazamos ese vector. ¿Ok? Este de acá es alfa. Esto debemos hallar. Y también recordemos que ese vector forma un ángulo de 25 grados con el eje X. 25 grados. ¿Ok? Porque ya lo hemos hallado anteriormente. ¿Sí? Hallamos este ángulo de acá, 25 grados. Entonces procedemos a descomponer el vector. ¿Ok? Entonces nosotros debemos hacer la descomposición. La descomposición sería este vector de acá, hasta abajo, hasta la X. ¿No? Este sería su componente en Y. Y este vector de aquí, el componente en X de este vector. En X. ¿Ok? Y este va a ser en referencia al ángulo que forma con el eje X. ¿Ok? Que le vamos a llamar beta. Este ángulo entero, ¿ok? Que es todo, no es solo este tramito, se va a llamar beta. ¿Ok? Entonces, para fines prácticos, voy a borrar este ángulo de acá, que es el alfa, ¿ya? Y me voy a quedar con el beta. Entonces, el beta viene a ser todo esto de acá. Todo esto de acá es beta. ¿Ok? Y nosotros ya conocemos el X y el Y, porque lo hemos hallado hace un momento, ¿no? Tenemos que WC es igual a 79,68 en X y 1583,264 en Y. Y esto en metros. ¿Ok? Esas son las componentes. Este sería X' y este sería Y'. ¿No? Y aquí podemos ver que la tangente, ¿no? De este ángulo beta, ¿no? Si lo colocamos acá, tangente de beta viene a ser a Y' entre X'. ¿Ok? Y también conocemos cómo hallar el ángulo cuando tenemos los valores de los catetos, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos el arcotangente, ¿sí? Arcotangente de estos valores, de Y' sobre X', me va a dar el ángulo beta. Y es lo que vamos a hacer, ¿no? Tenemos que el arcotangente
de 1583,264 entre 79,68. ¿Ya? Y eso va a ser igual a beta, ¿no? Esto es igual al ángulo beta. Entonces beta es igual a 87,12 grados. Entonces ya hallamos beta. Sin embargo, eso no nos están pidiendo. Nosotros nos están pidiendo este ángulo más pequeñito, ¿no? Que es entre el vector, entre estos dos vectores, ¿no? Que es este de acá, que lo llamamos alfa. Entonces, lo vamos a hacer acá. Nosotros sabemos que beta es igual a alfa más 25 grados. Entonces alfa es igual a beta menos 25 grados. Y alfa sería igual a 62,12 grados. Y esa sería la respuesta. Y con eso estamos concluyendo este ejercicio. Si tienes dudas o consultas, déjalas en los comentarios.